Muchas gracias otra vez, señor presidente. Ya le adelanto que voy a emplear estos 4 minutos en hacer una especie de resumen de despedida a la señora consejera, pero que no me voy a desviar de la pregunta haciendo una pequeña introducción. 3 puntos en los que emplear estos 4 minutos. Lo primero, la consideración del Grupo Parlamentario Vox a través de este diputado de lo absolutamente inocuo y fútil de esta comisión. No sin menospreciar la labor de los señores del PP. Considero que en un órgano colegiado en el que tenga responsabilidades tanto decisorias como ejecutivas, los relevos se hacen en horas 24. Este diferimiento lo único que provoca, pues eso, es un vacatio legis, por así decirlo, un vacatio ejecutionis, que no sirve absolutamente para nada. Es más, yo tenía pensado traer aquí una batería de preguntas, incluso una comparecencia, a la nueva consejera, porque preguntarle a usted, aparte del consabido, por aquí me entra, por aquí me sale, pues no tiene ninguna intención. La prueba es que, bueno, esto como siempre, tenemos aquí a 6 diputados del PSOE para hacer bulto y leer la prensa, a un periodista y un becario, lo cual llama poderosamente la prueba de lo que para el público asturiano esto interesa, o sea, nada. Y lo dicho, la idea de Vox era suspender esta comisión hasta que llegara la señora Díaz y nos aclara su postura política. Dicho esto, lo cortés no quita lo valiente, señora Roqueñí, yo le tengo todos los respetos, como creo que usted sabe, e incluso cierto afecto desde que nos presentó el señor Peláez. También le deseo toda la suerte del mundo. Yo, una profesional que se ha esforzado, ha estudiado, ha trabajado e intenta no defraudar la responsabilidad que cae sobre ella, le tengo todos los respetos, lo dicho. Sin embargo, pienso, como no podía ser menos, que está en el lado equivocado de la historia, porque en el año 25 estar en un gobierno con comunistas, pues a mí me parece un anacronismo absoluto y, evidentemente, ni socialdemocracia ni Dios que lo fundó. Esto es un populismo bolivariano de toma y traca. Y haciendo un resumen sobre los hechos, sobre el tema fáctico, pues aunque haya puesto todo su empeño, como ya le he dicho alguna vez en los pasillos, creo que se la han metido colada unas cuantas veces. 2 temas principales, como son el tema de la inspección técnica de vehículos y lo que ha sucedido en Cogersa, la han dejado usted a los pies de los caballos. En el primer caso, con unas huelgas que tuvieron que venir 2 fontaneros políticos, para lo que parece que usted no está capacitada, no me extraña, yo tampoco lo estoy, para resolver, pues, entre bambalinas, un problema que se enquistaba, sobre todo en perjuicio de los ciudadanos asturianos, con lo que esto tenía de graves responsabilidades en la carretera, sin los papeles suficientes. Del tema de Cogersa y del seguro de incendios, pues ¿qué vamos a hablar? Luego se extrañan de que las compañías les suban las primas. Primero no pagan y luego tienen sucesivos incendios y, claro, las compañías hacen un ratio de riesgos y de siniestros y, evidentemente, ahí estamos. Es decir, un patrimonio que ahora se valora en 100 millones de euros ha estado durante años sin asegurar. Esto en cualquier compañía privada llevaría al cese automático de todos los responsables. En cuanto a la ejecución presupuestaria, se supone que Industria era la gran inversora y son ustedes los segundos por la cola, después de los señores comunistas. No ejecutan ni el 40 y tantos % de su presupuesto y en el capítulo de inversiones no llegan ni al 20%. Y por acabar con la pregunta, pues lo que ustedes llaman reestructuración empresarial, pues mire, esto es un trampantojo contable, hombre. Se ve desde cualquier esquina del país. 140 millones de euros asumidos completamente, sin decir ni mu a los asturianos, por el Gobierno del Principado de Asturias, con cargo a sus impuestos, es un crimen. Lo digan como lo digan, lo pinten como lo pinten. Este diputado, como todo vos, ya lo advirtió, ya lo dijo y los hechos nos dan la razón. La poca deuda que quedaba en manos privadas, la banca, que era la línea de crédito que aguantaba la promoción de Guadamía, por 4,9 millones de euros, la acabaron de asumir, con el único objetivo de poder entonces hacer una reducción de capital, porque si hay un socio externo y contempla, con arreglo a la ley, que se hace una reducción de capital por compensación de pérdidas, elevándolas a patrimonio neto, les meten a todos en la cárcel. Han tenido primero que devolver todo el dinero a la banca, para hacer luego una reducción de capital, que se les ha devuelto a los constructores privados todo lo que invirtieron, o sea, hemos saneado la banca. Vaya concluyendo, señor Centeno. Y ahora pretenden que los 35 millones de euros que les quedan por ahí se hagan otra vez con cargo al presupuesto, es decir, a subvenciones del IDEPA que no iban destinados para ese fin. Termino, señor presidente, gracias por su comprensión. Y lo dicho, lo cortés no queda valiente, señora Roqueñí, le deseo toda la suerte del mundo, como siempre.